Hola amigos, nosotros somos estudiantes de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, de la Facultad de Ingeniería en Ciencias y Sistemas. Mi compañero Nelson Montenegro y su servidor Alan Santos, a lo largo de este video les estaremos hablando sobre los límites y la continuidad. Para empezar, vamos a explicar qué es un límite. En matemáticas, el límite es un concepto que describe la tendencia de una sucesión o una función. Es decir, a medida que los parámetros de esa sucesión o función se acercan a determinado valor. Digamos cuando queremos saber cuál es el máximo de determinada función o aplicando determinados parámetros. Para comenzar sobre los límites, vamos a hablar sobre el límite en un punto. Cuando estudiamos el límite en un punto, queremos saber hacia dónde se acerca la función cuando x tiende a un punto A. En este caso se pueden presentar varias opciones. Por ejemplo, que el límite sea un número real, que el límite sea infinito o que no haya límite. Para poder calcular el límite de un punto, se sustituye la función el valor al que tiende en la x. Por ejemplo, cuando el límite de x que tiende a 1 de la función menos x al cuadrado menos 5x más 6, lo único que tenemos que hacer es sustituir el número 1, que es a lo que tiende x, sobre las x de la función. Es decir, todo donde encontremos una x, vamos a sustituirlo por 1, en este caso. Acá ya lo tenemos sustituido, menos 1 al cuadrado, menos 5 por 1, más 6. Haciendo la operación de suma y resta y la potencia, eso es igual a 0. Que quiere decir que cuando el límite de esta función es igual a 1, la función se vuelve 0. Acá abajo tenemos otro ejemplo. El límite cuando x tiende a 3 de la función x al cuadrado menos 2 sobre x al cuadrado menos 5x más 2. Esto es igual a, nuevamente sustituimos en todos los lugares donde esté x por el 3 y nos va a quedar que cuando x tiende a 3 de la función dada, esto es igual a menos 7 cuartos. Eso es el límite de una función, realmente es muy sencillo, únicamente tenemos que sustituir el valor que nos dan sobre las x de la función. Vamos a ver el tema del límite de una función. Decimos que el límite de una función es un concepto muy fundamental en el análisis matemático aplicado a las funciones. En particular, este concepto aplica en análisis real al estudio de los límites y la continuidad de las funciones. Sabemos que el hecho que una función alcance un límite en un punto x significa que, tomando puntos suficientemente próximos a x, el valor de la función puede ser tan cercano al límite como se desee. La cercanía de los valores de la función y el límite no dependen del valor que quiere la función en un punto x. Esto lo vamos a explicar un poco más detalladamente o un poco más entendible, digamos, en algunos ejemplos más adelante. Los límites unilaterales. Los límites unilaterales no es más que vamos a buscar, vamos a aproximar o vamos a evaluar x en la función para valores de y, pero vamos a evaluar los x más próximos sobre la izquierda del valor del límite y los valores más próximos sobre la derecha del valor del límite. En este caso tenemos la función x al cuadrado en el punto x igual a 2. Como se explicó en los límites en un punto, únicamente vamos a sustituir el valor de la x que nos están dando sobre la función, lo cual nos queda que es igual a 4. Como les había explicado, ahora vamos a evaluar valores de x, que en este caso es 2, muy cercanos por la izquierda, y valores de x muy cercanos a 2 por la derecha.
Acá tenemos el cuadro que cuando nos acercamos por la izquierda de 2, y tiende a 4. Se acerca a 4, siempre por la izquierda. Y cuando evaluamos valores por la derecha muy cercanos a 2, y tiende a 4, igualmente por la derecha. Por lo cual decimos que si nos acercamos a 2 por la izquierda o por la derecha, los límites, el límite y es 4. O sea, tenemos el mismo límite, tiende al mismo número. Por lo cual, los límites unilaterales existen. Propiedades y teoremas de una función. Para poder calcular los límites de las funciones más complicadas es necesario que veamos determinadas propiedades de los límites. Por ejemplo, tenemos los teoremas de los límites. El límite de una constante es igual a la constante. El límite de una suma y la resta es únicamente dos funciones distintas valuadas sobre el número al que tiende x, como acá lo podemos ver. Y el límite de una multiplicación es de igual manera el límite al que tiende x de una función f y de una función g, pero multiplicados. El límite de la división, el teorema del límite de la división, es el límite al que tiende x de la función f y el límite al que tiende x de la función g. Mi nombre es Nelson Montenegro y yo estaré haciendo unos ejemplos de límites. La función que vamos a procesar es esta. Entonces colocamos el límite cuando x tiende a 2 de la función x al cuadrado es igual a. Entonces reemplazamos la x con el valor de x, que sería 2. Teniendo 2 al cuadrado es igual a 4, y ese sería el resultado de nuestro límite. Esto significa que cuando x tiene un valor de 2, y vale 4. Vamos a hacer un ejemplo del teorema del límite de k cuando x tiende a a. El límite de 3 cuando x tiende a 4 simplemente es 3. Vamos a hacer un ejemplo un poco más extenso. El límite de menos x al cuadrado menos 5x más 6 cuando x tiende a 1. En este caso, como en ejemplos anteriores, vamos a reemplazar las x con el valor que nos dan. Entonces procedemos a copiar la función reemplazando la x menos 1 al cuadrado menos 5 por 1 más 6. Esto sería igual a menos 1 menos 5 más 6. Menos 1 menos 5 sería menos 6 más 6. Esto nos da un resultado de 0. El siguiente ejemplo que estaríamos trabajando sería el límite de la raíz cuadrada de x al cuadrado más 3x menos la raíz cuadrada de x al cuadrado más x, cuando x tiende a 1. Entonces reemplazamos estas x que estoy marcando acá y nos quedaría como resultado raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 3 por 1 menos raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1. Al empezar a resolver nos quedaría raíz de 1 más 3 menos la raíz de 1 más 1. Resolviendo lo que está dentro de las raíces nos quedaría raíz de 4 menos raíz de 2. Resolvemos la raíz de 4, sería 2 menos la raíz de 2. Para el siguiente ejemplo vamos a hacer una función que nos va a presentar un caso especial. Esta sería 1 dividido x más 2 menos 1 medio, todo esto dividido dentro de x, cuando x tiende a 0. Entonces empezamos a reemplazar como lo hacemos normalmente, 1 dividido 0 más 2 menos 1 medio, todo esto dividido dentro de 0. Esto nos sería igual a 1 medio menos 1 medio
dividido 0. Al restar 1/2 menos 1/2 sería 0 dividido 0. Este resultado nos daría entonces una función indeterminada. No podemos nosotros dejar este resultado, tenemos que dar un resultado que sea determinado. Para poder hacer esto, lo que se hace es reescribir la función o hacerle movimientos en los que no alteremos el valor o la estructura, simplemente para que nosotros al reemplazar los valores podamos tener un resultado correcto. Entonces empezamos escribiendo el límite cuando x tiende a 0 y si nosotros vemos en la parte superior de la función tenemos una resta de fracciones. Aquí lo que podríamos hacer es resolverla. Entonces esta resta podríamos resolverla multiplicando el numerador de la primera con el denominador de la segunda y restándole la multiplicación del denominador de la primera por el numerador de la segunda. Con esto nosotros podemos armar el numerador de una nueva fracción. Lo colocaré el mismo color para que sea más fácil de entender. Entonces nos quedaría 1 por 2, 2 menos 1 por x más 2. Y para el denominador simplemente vamos a multiplicar los dos denominadores de las fracciones que se están marcando en verde. Esto nos quedaría x más 2 por 2. Todo esto dividido dentro de x para mantener la misma función. Empezamos entonces a resolver la función que nos quedó al haber hecho la operación de las fracciones. Entonces 2 menos 1 por x más 2 nos quedaría de la siguiente forma. 2 menos la multiplicación de 1 por x más 2. Esto sería multiplicando 1 por x y luego 1 por 2. Entonces nos quedaría 2 menos x menos 2. Y por el momento copiamos el denominador de la misma forma. X más 2 por 2, todo esto dividido x. Como podemos ver, en el denominador nos quedó 2 y menos 2, por lo que estos dos números se eliminarían, teniendo como resultado entonces la función menos x dividido x más 2 por 2, todo esto dividido dentro de x. Como sabemos, cualquier número dividido dentro de 1 es el mismo número. Entonces aquí como tenemos una fracción dividida por un valor, podemos nosotros dividir la x dentro de 1, que no estaría afectando en nada a nuestra función, y con esto podríamos hacer algún procedimiento extra que nos permita reducir la función. En este caso podríamos utilizar la ley de sándwich. Entonces multiplicamos los del centro y multiplicamos los de afuera. Continuamos entonces en la parte inferior colocando el límite cuando x tiende a 0 y vamos a entonces multiplicar menos x por 1, que sería menos x. Y para el denominador vamos a multiplicar x más 2 por 2 por x. Como sabemos, este numerador de menos x es en realidad un menos 1x. Entonces nosotros podemos utilizar esto para poder eliminar esa x con la del denominador. La función entonces nos quedaría de la siguiente forma. X más 2 en el denominador por 2 y en el numerador nos quedaría simplemente menos 1 porque la x la eliminamos. Seguimos entonces resolviendo la función abajo, el límite cuando x tiende a 0 de menos 1 dividido 0 más 2 por 2. Al resolver esto sería menos 1 dividido 2 por 2 y el resultado final de nuestra función sería menos un cuarto. Haré un último ejemplo de una función con indeterminación. Esta función entonces sería el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos x, esto dividido dentro de x al cuadrado menos 1. Al reemplazar x nos quedaría 1 al cuadrado menos 1 dividido 1 al cuadrado menos 1. Esto sería 1 menos 1 dividido 1 menos 1, que nos daría un 0 dividido 0, causando otra
indeterminación. Entonces, para resolver esta, se puede utilizar otro método. Ya que no son fracciones como el ejemplo anterior, tenemos que buscar otra forma de poder simplificarla. Entonces, el límite de x cuando tiende a 1, en el numerador vamos a sacar factor común, que en este caso sería x. X por x menos 1. El denominador nos quedaría x menos 1 por x más 1. Esto sale del denominador que tenemos en la función original, donde lo que tenemos es un producto notable, que sería un a menos b por a más b, lo que nos daría un a al cuadrado menos b al cuadrado. Al hacer esto, entonces vemos que podemos eliminar x menos 1, ya que se encuentra en el numerador y denominador multiplicando. Esto nos daría entonces como resultado una función de límite cuando x tiende a 1 de x dividido x más 1. Y vemos que acá ya podríamos nosotros reemplazar la x sin causar una indeterminación, que quedaría 1 dividido 1 más 1, y esto sería un medio, teniendo entonces ese como resultado. Ahora tenemos las operaciones con infinito. Es muy importante saber que las indicaciones no son operaciones propiamente dichas, sino simplemente un recurso para ayudarnos a resolver los límites. Veamos un poco. Tenemos algunos teoremas o algunas operaciones, digamos, como lo es infinito más un número es igual a infinito. Infinito más infinito es infinito. Y tenemos también que infinito menos infinito, esto es una determinación que vamos a ver un poco más adelante, cómo es que se opera una indeterminación. Tenemos los cocientes con infinito y 0. 0 partido por un número es 0. Número partido por 0 es igual a infinito. Un número partido por infinito es igual a 0. E infinito partido por un número es igual a infinito. Seguimos con los coeficientes con infinito y 0 y decimos que 0 partido a infinito es igual a 0. Infinito partido por 0 es igual a infinito. 0 partido 0 es una indeterminación y es uno más de los casos que vamos a ver más adelante, al igual que infinito partido infinito, que también es una indeterminación. Las potencias con infinito y 0. Un número elevado a la 0 es igual a 1. 0 elevado a 0, indeterminación. Infinito elevado a 0, indeterminación. 0 elevado a infinito es igual a 0. E infinito elevado a infinito es infinito. Es muy importante saber estos teoremas porque debemos saber cuándo vamos a encontrar una indeterminación y cuándo no, para saber cómo resolverlo. Los tipos de indeterminación que tenemos es infinito menos infinito, 0 dividido 0, 0 por infinito, 0 elevado a 0, infinito elevado a 0 y 1 elevado a infinito. Todos estos casos son indeterminaciones y los vamos a resolver formas distintas a cómo se resuelven los límites normales, digamos. Vamos a ver unos ejercicios para poder entender de una mejor manera. Límites de una función definida a trozos o continuidad. Se dice que una función f de x es continua en un punto x igual a a si y solo si se cumplen las tres condiciones siguientes. Que el punto en x igual a tenga imagen. Que exista el límite de la función en el punto xa. Que la imagen del punto coincida con el límite de la función en el punto. Acá tenemos nosotros la función que nos dan a trozos y empezamos a evaluar. La función tiene imagen en x igual a 2. Sustituimos x y esto nos da el valor de 4. Esto es porque todos a donde tiende, por la izquierda y por la derecha, es igual a 2. Y 4 es el valor que nos dan en y. Seguimos. La función tiene límite en x igual a 2 porque coinciden los límites laterales. Evaluamos por la izquierda
el 2 que nos están dando en la primer función, en el primer trozo de la función. Entonces sustituimos el 2 en x y esto es igual a 4. Y en el punto 4 ya nos están dando el valor de y. Evaluamos por el lado derecho de menos 2 porque x es mayor a 2. Entonces debemos evaluar sobre el 2 negativo. Lo que nos dice que el límite de la función x es igual a 4 cuando x tiende a 2. Es por ello que los límites laterales coinciden. En x igual a 2 la imagen coincide con el límite, que era lo que explicábamos anteriormente. En la imagen en la gráfica podemos confirmar que la función es continua, porque como todos sabemos, esta parábola es la gráfica de x al cuadrado. Todos sabemos que una x, digamos, a un número, a un exponente par, es una parábola. Pues en este caso tenemos la parábola acá. Y tenemos el punto 4 en y 2 en x, que justo queda en donde termina la parábola de x al cuadrado, empieza la recta del punto 4 en y, 2 en x.